de la pesca. Podemos decir que manejamos, mantenemos, y algo que algunas veces se olvida, conservamos algo así como 1.200, perdón, 150.000 hectáreas podemos tener perfectamente nosotros las que manejamos los ecosistemas. Como digo, que son las que trabajamos, y algo que se olvida muchas veces, que somos los que las conservamos. Como digo, somos muy sensibles con esto, y estamos encantados de que haya nada de este tipo, porque todo lo que sea conservar y nada de eso pues va en la línea de lo que nosotros muchas veces pues apoyamos. Yo hay una cosa que me gusta decir muchas veces, que somos quizás los que trabajamos en la mesa, en los momentos que estoy optimista, como todos tenemos un momento más optimista más pesimista, en los momentos optimistas me gusta decir que somos los afortunados por trabajar en este entorno, quizás en un entorno y en un sitio donde yo estoy totalmente seguro de que en el futuro hay gente que va a pagar por venir a trabajar aquí. Ya de hecho, por visitar ahí no pagan, ¿no? Pero creo que en el futuro va a haber gente que por lo menos quiero pensar eso. Y entonces, como digo, hay veces que soy optimista y me gusta pensar que somos unos afortunados. Pero otras veces que soy más pesimista, pues digo, pues bueno, pues no somos tan afortunados. Porque tenemos la responsabilidad de, es verdad que tenemos la responsabilidad de conservar un legado, un patrimonio que de alguna manera nos han dejado nuestros antepasados y que se lo tenemos que dejar a nuestros descendientes. Es una frase que yo digo mucho, que es aquello que se dice que lo heredamos de nuestros abuelos, se la tenemos que dejar en herencia, conservarla, que es la herencia, no descendientes. Pero tenemos esa gran responsabilidad, pero al mismo tiempo de ahí tenemos que sacar el pan de nuestros hijos. Con lo cual a veces es difícil. Y vamos a estar en un entorno, en un parque protegido, una zona protegida, pero también tiene su parte complicada. Y bueno, yo no me cuento como hablaba mucho de esto, y gente que sabe mucho más de la hora. Yo lo que sí me gustaría terminar diciendo que para que comprendamos el norte, muchas veces confundimos cosas. Y lo que nos hace a veces enfrentarnos, ¿no? Con los ecologistas, con todo eso, a los productores. Me gusta decir que producción es igual a conservación, porque productividad es igual a rentabilidad, rentabilidad igual a sostenibilidad, y sostenibilidad es mantener algo, podría ser una definición, entre otras, sería mantener